Estaba a punto de prender la estufa cuando el celular vibró fuerte, un zumbido que rompió el silencio de mi departamento. Me limpié las manos en el trapo pensando que sería un recordatorio de la biblioteca o un mensajito de la vecina. Pero al ver la pantalla se me heló la sangre, Renato. 8 palabras nomás, pero me abrieron un hueco en el pecho. Necesitamos espacio de ti. Por favor, no nos busques. Por un rato, lo único que oí fue el ronroneo bajito del refri. El mole en la olla burbujeaba suave, como si la tarde siguiera normal mientras yo sentía que algo se me rompía dentro. Lo leí otra vez. Y otra. Renato nunca mandaba mensajes enojado con puntos. Nunca escribía tan calmado. Esto no era de coraje del momento. Esto estaba pensado, redactado, platicado. A un lado en la mesa estaba la cajita envuelta que le había preparado para su cumpleaños, un recuerdo de su niñez, algo que él mismo me había pedido años atrás. Acaricié el listón y cerré la tapa despacito, como quien cierra una puerta que ya no va a volver a abrirse. No le contesté, no porque no pudiera, sino porque ese mensaje no dejaba espacio para respuesta. Era un muro para mantenerme lejos, y contaban con que yo lo aceptara calladita. En cambio, me fui a mi escritorio, abrí la laptop y entré al fideicomiso familiar Efraín. Mi esposo lo había armado con años de trabajo para que nos protegiera cuando él ya no estuviera. Durante mucho tiempo, Renato y Tatiana vivieron más de ese dinero que el uno del otro. Había un botón parpadeando. Suspender acceso a beneficiarios. Mis dedos dudaron un segundo. Luego clic. La habitación se quedó quieta, pero no como antes. Esta quietud pesada tenía consecuencias y se me pegó al cuerpo como un aire nuevo más frío. Apagué la laptop, apagué el celular y me quedé parada en ese silencio, sabiendo que no iba a durar mucho. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer como siempre. Las rutinas te mantienen en pie, aunque el piso se haya movido. Preparé café, me senté en la mesita junto a la ventana y dejé que el silencio me envolviera. Un silencio que me había ganado, aunque no como yo hubiera querido. Por años, mi vida giró alrededor de dar. Efraín se burlaba diciendo que yo tenía el don de cuidar a todos antes que a mí misma. Cuando él se fue, ese don se volvió costumbre. Renato necesitaba lana para el enganche de su casa, luego las colegiaturas, luego las remodelaciones, luego las emergencias que siempre llegaban justo cuando se les acababa el dinero guardado. Nunca pedí gracias, solo esperaba que cada ayuda nos uniera un poquito más, pero en algún momento los hilos se aflojaron. El año pasado, Renato dejó de caer de sorpresa. Antes llegaba los fines a Puebla, me sacaba a comer, o traía a los nietos unas horas. Luego se volvió tal vez la próxima, y al final puro silencio. Tatiana, que antes se esforzaba por caer bien, empezó a esquivar pláticas, siempre metiéndose a otro cuarto para contestar el teléfono, siempre con prisa por ver a alguien, siempre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hasta Marisol y Ciro se sentían distintos. Contestaban educados pero con distancia, como si recitaran un guión. Yo me decía que era cosa de la adolescencia, pero el mensaje de Renato me quitó la venda. Todo se vio clarito con una crudeza que no dejaba lugar a excusas. Han pasado 3 días desde que suspendí el fideicomiso. Renato no ha llamado ni una vez, pero este silencio entre nosotros es como contener la respiración y sé que pronto algo va a romperlo. Para el 4.º día, el silencio empezó a moverse. Me llegaron 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Las dejé sonar. Si Renato quería hablar, que usara su teléfono. No lo hizo. Esa tarde, al volver de la biblioteca, la vecina me detuvo en el pasillo. Dudó un rato y me contó que se había topado con Tatiana en una kermés de la escuela. Según ella,
Tatiana hablaba preocupada de mí, que estaba batallando últimamente, que a mi edad las cosas cambian rapidito. Lo dijo con esa suavidad de quien teme herir, pero igual dolió. Batallando. La palabra picó, no porque fuera verdad, sino porque estaba tan bien pensada. Yo sigo atendiendo el mostrador de la biblioteca sin faltar. Pago mis cuentas a tiempo, mantengo la casa en orden. Recuerdo detalles que muchos de la mitad de mi edad ya olvidaron. Nada en mi vida parece declive. Entonces, ¿por qué Tatiana inventaba esa historia? La respuesta llegó pronto. Me llegó un aviso del banco pidiendo confirmar cambios en permisos de cuentas. Cambios que yo no autoricé. Se me enfriaron las manos al leer el correo 2 veces. Llamé a mi abogado. La voz de Raúl era firme, pero hubo una pausa que lo dijo todo. Al final confesó que Renato lo había contactado hacía un mes, preguntando por trámites legales para proteger las finanzas de un padre cuando empieza el deterioro cognitivo. Por un momento, el aire se me hizo delgado. Esto no era un malentendido. No era coraje. Era una historia que armaban capa por capa para hacerme ver incapaz. Me senté en la orilla de la cama, tratando de unir al muchacho nervioso y sonriente, que era Renato, con este hombre que ponía bases para controlarme. Hasta esos recuerdos se sentían como reliquias de otra vida. Apagué las luces y me quedé despierta en la oscuridad, sintiendo que el silencio entre nosotros ya estaba a punto de romperse. El pleito llegó más rápido de lo que pensé. El sábado por la mañana, el primer pago fallido prendió alertas en el fideicomiso, y para el mediodía, el número de Renato apareció en mi celular. Lo dejé ir al buzón. Minutos después, su voz cortante y tensa salió del altavoz. Mamá, algo anda mal con la cuenta. Llámame. Es urgente. Urgente, no inesperado, y desde luego nada personal. Para la noche, las llamadas perdidas se acumulaban 10, 20, 32. Cada buzón era peor. La colegiatura de los niños, el pago automático de la hipoteca, falló la tarjeta rechazada en la tienda. El pánico en la voz de Renato crecía, pero nunca salieron las palabras que yo anhelaba. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo órdenes disfrazadas de desesperación. Arregla esto, lo necesitamos. Llama. Vi el celular vibrar hasta que se descargó y se apagó solito. El domingo, Lourdes pasó con unos panes recién horneados. Dudó antes de contarme que oyó a Tatiana en un café platicando con una compañera que yo tenía episodios que me costaba orientarme con esa voz suave de quien arma un cuento en vez de decir la verdad. Un frío me apretó el pecho. No solo se alejaban, estaban armando un patrón para decir que no podía manejar mi dinero, el fideicomiso, ni mi vida diaria. La tetera se apagó y serví 2 tazas. Mis manos estaban tranquilas casi demasiado. Hay una calma que llega cuando el miedo se vuelve claridad. El silencio te protege, sí, pero también marca el límite donde ya no dejas que otros te definan. Le di su té a Lourdes sabiendo ya qué tenía que hacer y qué tan rápido. El lunes por la mañana estaba sentada frente a Raúl en su oficina del centro, con el sol pegando en los diplomas de la pared. Raúl conocía a la familia Efraín desde hacía 20 años. Vio a Renato crecer de chamaco inquieto a adulto pulido. Me recibió con cariño, pero cuando le conté todo, su cara se endureció sin dejar lugar a dudas. Hay que actualizar tus documentos, dijo. Poder notarial, estructura del fideicomiso todo. Tu hijo y nuera podrían estar preparando una tutela. Hay que estar listos. No sentí ni un temblor de duda. Firmé donde me indicó cada firma. Era recuperar un pedacito de terreno que no sabía que perdía. Raúl agendó una evaluación neurocognitiva independiente para esa semana. Acepté sin chistar. Si iban a cuestionar mi cabeza, les daría un reporte que no pudieran doblar. De ahí caminé 2 cuadras a ver a la investigadora financiera que me recomendó.
Hablaba seco preguntas puntuales, y cuando dijo que seguiría el dinero hasta donde llevara, le creí. Los resultados llegaron 3 días después. Colegiaturas sin pagar, tarjetas al límite, transacciones rechazadas y una cuenta secundaria que recibía transferencias regulares del fideicomiso y las sacaba casi al instante. Un embudo. Todo ligado a Tatiana. Me quedé sentada en el carro afuera de su oficina un buen rato con las manos en el volante. No lloré. Ya no. El ardor se había ido dejando solo una comprensión limpia y filosa. Mi relación con Renato no se rompió por un mensaje descuidado. Esto llevaba años cocinándose erosión lenta, disfrazada de agradecimiento suavizada por costumbre acelerada por derecho adquirido. Respiré hondo. La verdad se asentó más profundo. Pero la claridad no bastaba. Necesitaba oírlos confesarlo, no por buzones ni chismes, sino frente a frente sin máscaras. Tomé el celular por primera vez en semanas y le escribí a Renato: vamos a cenar el viernes. Su respuesta llegó casi al instante y con ella empezó el siguiente paso. Llegué a la casa de Renato y Tatiana justo cuando el sol se escondía detrás de los cerros, dejando un brillo suave en el porche. Abrieron con calidez ensayadas sonrisas que se sostenían pero no llegaban al alma. Entré, vi la mesa puesta con cuidado, velas, cubiertos brillantes, servilletas dobladas. Habían armado una escena, pero no para mí, para el resultado que querían manejar. Renato empezó con plática ligera, antes de que colgara el abrigo. Habló del trabajo, los horarios de los niños, un proyecto en la casa que no había mencionado en meses. Tatiana juntó las manos y exclamó cuánto me había extrañado, con voz demasiado alegre. Marisol y Ciro se quedaban al margen, soltando comentarios educados en el momento justo con los hombros tiesos de tanto ensayo. Dejé que la velada avanzara, asintiendo cuando tocaba, respondiendo bajito, observando todo. El show era casi delicado, una imitación de familia unida bien cosida, pero frágil en las costuras. A mitad de la cena, mientras Renato rellenaba su vaso, llegó el cambio. Creo, dijo casual, que deberíamos revisar cómo se maneja todo. Tal vez sea hora de un enfoque más estructurado. Ahí estaba la palabra, que sabía que saldría la forma de su intención por fin con voz. Tatiana se inclinó con cara de compasión. Solo queremos ayudarte, Alma. Nos preocupas. Últimamente has estado agobiada. Todos lo han notado. La miré fijo. Todos su mirada titubeó. Un parpadeo pequeño pero suficiente. Hasta los niños se miraron rápido, sintiendo el error. Levanté mi vaso y tomé un sorbo lento, dejando que el silencio se estirara antes de bajarlo. Gracias por la preocupación, dije tranquila. Traje algo para mostrarles. Saqué un sobre sellado de mi bolsa y lo puse en la mesa. Adentro, la evaluación neurológica limpia, los documentos actualizados del fideicomiso, el reporte de la investigadora. La habitación se congeló, el aliento contenido, el teatro se deshizo en un segundo. Y en esa quietud supe que el siguiente momento mostraría exactamente en qué se habían convertido. Renato sacó los papeles del sobre, los ojos entrecerrados, mientras leía la primera página. El color se le fue de la cara tan rápido que parecía actuación, pero sabía que no era fingido. Mamá, ¿qué es esto? Pruebas, dije sin alzar la voz. Pruebas de que estoy en pleno uso de mis facultades para manejar mi vida. Y pruebas de lo que tú y Tatiana han estado intentando. Abrió la boca, pero Tatiana fue más rápida. Estás malinterpretando, soltó cortante, sin rastro de la dulzura anterior. Solo queríamos protegerte. La miré. ¿De qué exactamente? ¿De mi capacidad para pagar tu hipoteca o de mi costumbre de cubrir tus cuentas a tiempo? Apretó la mandíbula. No dijo nada. Renato intentó de nuevo, la voz entre defensiva y suplicante. Estábamos preocupados.
Has estado distante, olvidadiza. Algo había que hacer. Negué despacio. No he estado distante. Me han descartado. Un temblor le cruzó, pero no le di espacio. Saqué el último documento y lo puse entre nosotros. Miró las evidencias de la cuenta oculta, transferencias, retiros, fechas, y el leve movimiento de cabeza dijo que reconocía la trampa que él mismo armó. Movieron el dinero pensando que nadie cuestionaría, dije bajito. No querían apoyo, querían el fideicomiso para siempre, querían control. Por un instante vi en su cara al niño, que era el pequeño, que confesaba juguetes rotos y rodillas raspadas con honestidad temblorosa. Pero la imagen se apagó rápido. Ese niño ya no existía. Este hombre había tomado decisiones demasiado calculadas para hacer errores. Tatiana empujó la silla hacia atrás, las patas rasgando el piso. ¿Esta plática no va a ningún lado? Tienes razón, dije levantándome con ella, porque el fideicomiso está suspendido indefinidamente y ya no soy su red de seguridad. Ninguno me siguió. Solo miraron mientras caminaba a la puerta, el espacio entre nosotros, creciendo con cada paso, llevándome al siguiente capítulo, quisieran o no. La semana siguiente transcurrió con un silencio distinto, no de vacío, sino de alivio. Cada mañana recorría mi departamento con una firmeza que no sentía desde hacía años. La tensión constante de esperar la siguiente petición, la siguiente obligación, la siguiente crisis, ese peso, se me quitó de los hombros al salir de la casa de Renato. Para el miércoles me llamó 8 veces. No eran las demandas urgentes de antes. Los mensajes de voz traían duda, una inseguridad que decía que ya no sabía cómo hablarme sin tener ventaja. Mamá, ¿podemos platicar? Tal vez podamos revisar lo que dijiste. Dejé que cada llamada se fuera al silencio. Pasaba los días en rutinas pequeñas que me anclaban: regar las plantas del balcón, organizar devoluciones en la biblioteca, compartir un almuerzo tranquilo con una compañera que nunca me pidió más que platicar. Hacer horas extras de voluntariado se sentía como recuperar pedazos de mí que había perdido cuidando necesidades ajenas. Mientras las primeras grietas aparecían en la casa de Renato y Tatiana, me llegó por Lourdes, que los oyó discutir en la cochera, voces tensas, cortantes, desesperadas. Cancelaron un viaje planeado, devolvieron compras grandes, redujeron actividades de Marisol y Ciro. Su vida siempre estuvo acolchonada con dinero que no ganaban. Quitar ese colchón sacudió todo. Luego el viernes, por la tarde, un sobre chiquito apareció en mi buzón. La letra era temblorosa, casi tímida. Adentro, Marisol había escrito una cartita corta. No pedía dinero ni ayuda. Solo decía que me extrañaba, que la casa se sentía diferente últimamente y que esperaba que yo estuviera bien. La leí 2 veces pasando el dedo por las vueltas de su firma. Lo que se había enraizado en sus papás no se había enraizado del todo en ella. Todavía había hilos de conexión que valían la pena sostener, pero no a cualquier precio. Guardé la carta con cuidado en el cajón del escritorio, sin echarle llave, sabiendo que necesitaría tiempo para decidir qué hacer. Raúl me recibió con su profesionalismo de siempre, aunque ahora sentía una suavidad debajo. Había visto el último mes desenvolverse pedazo a pedazo, como quien observa una tormenta anunciada, que igual asusta cuando llega. Revisó los documentos sobre la mesa, tocando una hoja ligeramente. «Estás en control total», dijo. «Ninguna petición puede anular tu evaluación. Legalmente estás protegida». Ya lo sabía, pero oírlo en voz alta asentó algo dentro de mí. Aún así, no había triunfo. En el sentimiento no era una victoria con fanfarria. No entré en esto queriendo castigar a Renato ni humillar a Tatiana. Quería claridad, y la claridad rara vez llega con fiesta. «Quiero hablar de modificar el fideicomiso», dije.
Efraín quería que los recursos apoyaran el futuro con responsabilidad, no que crearan dependencia. Raúl asintió esperando. Quiero protecciones contra mal uso. Si sale dinero, debe servir a un propósito, no a un patrón. Y quiero provisiones educativas para Marisol y Ciro, fondos que ellos accedan directamente algún día sin pasar por sus papás. Raúl se detuvo un segundo. Estás eligiendo un camino intermedio. Estoy eligiendo uno sostenible, respondí. No se trata de cortar lazos. Se trata de quitar la presión que los torció. Después, caminé por el parque chiquito, donde Efraín y yo íbamos a pasear después de cenar un circuito viejo junto a un estanque donde los patos se juntaban entre los juncos. Me senté en una banca calentita por el sol de la tarde, dejando que el silencio me envolviera. No necesitaba cierres dramáticos ni declaraciones. Necesitaba consistencia en los límites que por fin me permití poner. Mi celular vibró. Otro mensaje de Renato. Pero este no era desesperado, no exigía. Decía, mamá, no sé cómo arreglar esto. Sostuve el teléfono flojo, dejando que las palabras se posaran como polvo en el aire. ¿No contesté? Todavía no, no por enojo, sino porque las cosas pensadas merecen espacio. Algunos puentes se pueden reconstruir. Algunos hay que reconstruirlos con cuidado. Y algunos requieren quedarse quieto antes de decidir si cruzarlos. Pasaron 2 semanas antes de que aceptara ver a Renato. Elegí un cafecito a unas cuadras de mi departamento tranquilo, sin pretensiones, donde las pláticas no resuenan. Sin abogado, sin papeles, sin defensas. Solo 2 sillas, una mesa de por medio y el calor constante del café en las manos. Renato llegó viéndose más viejo que sus 30 y tantos, como si el último mes le hubiera tallado preocupación en las líneas de la cara. Se sentó despacio, hombros encogidos, esperando que yo hablara. Por primera vez no empezó con urgencia disculpas ni explicaciones ensayadas. Yo tampoco empecé con reclamos. Esos ya se habían dicho con acciones, no con palabras. En cambio pregunté, ¿por qué mandaste ese mensaje? Miró su taza antes de responder. Las palabras salieron torcidas, frustración, creciendo finanzas apretadas. Tatiana insistiendo en tomar control, la creencia de que yo los apoyaría sin importar lo mal que me trataran. No justificó lo que hicieron. Solo puso al descubierto el razonamiento, el miedo, el derecho, que lo moldeó. Escuché sin interrumpir. El silencio entre sus frases les dio peso. Se veía más pequeño, al hablar menos seguro, sin la confianza que antes llevaba a todos lados. Cuando su voz se apagó, hablé. Estoy dispuesta a reconstruir algo contigo, dije, pero no lo que teníamos. La persona que era entonces ya no existe. Si quieres una relación, tiene que ser una que respete quién soy ahora. Las palabras quedaron flotando como un puente ofrecido, pero no cruzado todavía. Renato asintió, los ojos húmedos, no de teatro, sino de comprensión, reconociendo la fractura y quizás su parte en agrandarla. Salimos del café sin dramas, sin abrazo, sin promesas grandes, solo un reconocimiento más callado, un acuerdo hecho no por obligación, sino por verdad. Esa noche me senté junto a la ventana viendo cómo se prendían las farolas una por una. Mi celular descansaba a un lado silencioso pero no pesado. Había reconstruido mi vida no cortando todo, sino abriendo el espacio donde mi voz podía existir de nuevo.